Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 399, un poco más alto. El hombre torcido era un noble nativo de San Carlo. Es decir, este hombre representaba la opinión pública promedio de San Carlo, que no tenía nada que ganar de Hipólito. Para los verdaderos nativos de San Carlo, la familia de Mare era en realidad una familia de forasteros de 15 años, tan vergonzosa que ni siquiera se la podía llamar familia. Les molestaba mucho que un tipo sin título que había ganado dinero de forma sospechosa se aprovechara de su padre clérigo para igualarse a ellos. El hombre le preguntó directamente a Hipólito, sin ocultar su sospecha. Dicen que en la mansión de Mare solo viven la condesa y el cardenal desde hace mucho tiempo. ¿No estará vendiendo el nombre de un padre con el que ya rompió lazos? Cuando un hombre llega a cierta edad, se independiza de la familia. Hipólito refutó sin respirar, pero era una tontería. El heredero de una familia noble nunca abandonaba la casa. A menos que fuera un segundo o tercer hijo, desplazado por el hermano mayor, que buscaba nuevas oportunidades. En este caso, aunque la segunda hija Ariadne de Mare hubiera recibido un título y se la considerara la primogénita, era extremadamente raro que un segundo hijo o inferior se independizara en la misma ciudad. Es casi imposible adquirir una casa antigua digna de un noble, ¿por qué salir de una mansión perfectamente buena? Si es incómodo vivir en el mismo edificio, no hay un anexo. Supongamos que es independencia, un hijo que se fue de casa ni siquiera visita a su padre para preguntar por él. ¿O me estuvo siguiendo? Hipólito, que tenía muchos asuntos turbios, se enfureció y miró al hombre. Detesto a la gente que se mete en los asuntos de los demás. El oponente no se quedó atrás. Se lo digo porque parece que anda vendiendo el nombre de su padre sin tener ninguna relación con él. Hipólito se sintió muy ofendido, pero de todos modos, en esta reunión, él era un extraño. Todos eran de familias nobles que habían vivido en San Carlo durante generaciones, y vivían de las rentas de la tierra, pero él era el único que participaba en esta reunión con dinero proveniente del comercio. Aunque había estado metiendo la cabeza aquí, esparciendo una cantidad antinaturalmente grande de monedas de oro, él mismo sabía muy bien que no pertenecía realmente a este grupo. ¡Ay, ya basta! ¿Por qué decir cosas desagradables en un día tan bueno? Ríe, toma otra copa. Aquellos que querían quedar bien con Hipólito intervinieron y detuvieron la disputa. Gracias a eso, Hipólito salvó las apariencias sin recurrir a actos extremos como desafiar a un duelo. Pero se dio cuenta. Ha llegado el momento de volver a aferrarme a mi padre. No seguiré haciendo el tonto, gastando dinero sin control y aceptando favores sin rechazar. Tras disolver la reunión y regresar a casa, Hipólito le ordenó a su hermana Isabella cuando se encontraron unos días más tarde. Tú ve a ver a papá. El cobarde, que ni siquiera podía pedir la reconciliación por sí mismo, envió primero a un explorador para abrir el camino. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Isabella se asustó. Desde que le gritó al cardenal de Mare, ¿qué me has hecho, papá?, y fue expulsada de casa, Isabella ni siquiera orinaba en dirección a la mansión de Mare. Aunque Octavio había fracasado, valía la pena visitar a su padre al menos una vez, pero ella apretó los dientes y se contuvo. Esa era la terquedad de Isabella. No sabes lo que pasó, papá me encerró en un convento, cuando más lo necesitaba, me traicionó, y se puso del lado de esa maldita de Ariadne. Lo sé. Hipólito nunca dijo en voz alta, no me alcanza mi dinero para actuar como quiero y necesito el respaldo de papá. En cambio, se hizo el que se preocupaba por Isabella y la engatusó suavemente. Últimamente se escuchan cosas extrañas sobre papá. ¿Qué se dice? Dicen que la posición de papá ha subido muchísimo desde el concilio de San Carlo. Isabella, aunque a regañadientes, mostró una expresión de interés. Hipólito lanzó el anzuelo que creyó que Isabella más reaccionaría. Ahora mismo la ejecución hipotecaria de la mansión Contarini está a punto de suceder, pero no sucede. Si papá nos ayuda, tal vez podamos detenerla. Pero no funcionó. Isabella estaba indiferente. ¿Y qué si se detiene la ejecución hipotecaria? Si se lleva a cabo la ejecución hipotecaria, la mansión Contarini pasará a ser propiedad del monasterio de Aberluce, pero detener la ejecución hipotecaria no significa que volverá a manos de Octavio.
Simplemente flotaría en un estado incierto como el purgatorio. Para que Isabella recuperara esa mansión, necesitaba 12.000 ducados. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? 12.000 ducados no era una cantidad que su padre pudiera prestar. Además, incluso si la mansión Contarini regresaba, sería propiedad de Octavio. Últimamente su relación con su marido era pésima. Además, aunque se detenga la ejecución hipotecaria, solo le haría un favor a ese bastardo, y no hay forma de que eso suceda a menos que se arrodille y se arrastre ante mí. Desde el día en que Octavio le quitó el anillo de la dueña de la casa Contarini, no hubo conversación entre Isabella y Octavio. Claro, si los gritos y los alaridos se consideraban conversación, entonces sí los había de vez en cuando. Unas 2 veces por semana. Cortos de 3 minutos, largos de 3 horas. Por muy largos que fueran, nunca hubo un intercambio de ideas significativo. La hija Giovanna era cuidada por la hermana de Octavio, Clemente y su gente, así que la pareja Isabella no tenía absolutamente nada de qué hablar en términos positivos. En esta situación, era imposible que la relación mejorara. Hipólito decidió cambiar un poco el ángulo y lanzar el anzuelo. Si te haces amiga de papá, también podrás ir a más reuniones, ¿sabes? Ante estas palabras, Isabella reaccionó. Era un cebo que la atraería instintivamente. Su objetivo inicial era entrar libremente a lugares donde se reunían personas importantes. Al principio, solo pensaba en ir a un lugar donde se reuniera suficiente dinero para conseguir 12.000 ducados. No tenía ningún plan sobre cómo ese dinero llegaría a sus manos, pero pensaba que si iba y lo veía, se le ocurriría algo. Pero ahora simplemente se embriagaba en el momento de conocer a alguien más rico, a alguien más importante. Incluso había perdido el propósito de por qué quería relacionarse con personas más importantes. Era una especie de adicción. Reuniones a las que puedo asistir. Sí, hay rumores de que el propio Papa Ludovico podría asistir al concilio de San Carlo esta vez. El rostro de Isabella se iluminó de repente. El Papa, la persona con más autoridad en el continente central. ¿Quién sabe si papá podría conseguirme una audiencia? Que un cardenal llevara a sus hijos ilegítimos a ver al Papa era, en sí mismo, una tontería. Pero Isabella, que recientemente había tenido oportunidades de relacionarse con personas poderosas, sabía cuántas cosas absurdas podían suceder en realidad. No tenía nada de qué hablar con el Papa, ni tampoco obtendría beneficios económicos o de estatus, pero Isabella se fijó eso como objetivo y comenzó a arder. Sin embargo, el deseo por sí solo no apaciguó el resentimiento. Pero aún así, ¿me pides que me arrastre ante papá? Cierra los ojos una vez. Hipólito animó a Isabella. Si te pegas a nuestro padre, siempre habrá migajas que caigan, y ahora no puedes hacer eso, no sabes lo difícil que es para tu hermano ganar dinero, dejando de lado todo su orgullo. Comparado con eso, que tú inclines la cabeza ante nuestro padre es una nimiedad. Isabella estaba usando la mesada regular que Hipólito le daba para cubrir los pequeños gastos de su vida diaria, se tensó ante la amenaza de su hermano. Aunque Hipólito no la había amenazado directamente, ella, en su posición vulnerable, no pudo evitar reaccionar con sensibilidad a la más mínima insinuación de Hipólito. Bueno, ¿lo harás o no? Isabella dudó y luego respondió. Mitad deseo, mitad obligada. Bueno, una llamada al menos. Hipólito quería utilizar a Isabella por completo, pero en lugar de regañarla, se esforzó en persuadirla, por lo que pensó que era un muy buen hermano para su hermana. Él sonrió con satisfacción. Sí. Bien pensado. Cuando lo hagas bien, ¿me llamas? Hipólito siempre le entregaba la bolsa de dinero a Isabella en persona. Nunca la enviaba con un mensajero. La frase cuando te reconcilies con tu padre, contacta a tu hermano significaba, en otras palabras, que ni se le ocurriera pedir dinero antes de eso. Isabella apretó los labios con fuerza para que Hipólito no la viera. Quiero libertad. Libertad. Mi nombre es François. Ariadne examinó cuidadosamente el rostro del apuesto hombre que había dicho eso. Tenía unos iris muy grandes, una mezcla de gris y azul. Las palabras del hombre podían interpretarse de varias maneras, pero Ariadne asintió lentamente. La dinastía Bryand era famosa por sus ojos gris azulado, que se transmitían de generación en generación. Y Ariadne era la persona que había observado esos ojos más de cerca que nadie.
Porque los ojos que miraba todo el día eran los mismos ojos gris azulado de la dinastía Bryan. Los ojos de este hombre no tenían ese color. Parece que tuve una expectativa absurda por un momento. François sonrió ante las palabras de Ariadne. Ella continuó. Si realmente fuera el príncipe Luis del reino de Gálico, la reina Margarita o el príncipe Alfonso habrían conocido su rostro. El joven sonrió débilmente y respondió. Si hubiera sido así, las cosas habrían sido mucho más fáciles, o por el contrario, ya estaría muerto. Encantado de conocerla. Mi nombre completo es François de Sainte-Chapelle. Julia añadió. Originalmente era el condado de Sainte-Chapelle. La familia Sainte-Chapelle fue purgada cuando Felipe IV ascendió al trono. El hombre asintió. Así es. El título y las tierras fueron confiscadas. Antes de la confiscación, yo era el tercer hijo de la familia Sainte-Chapelle. Ahora que mis dos hermanos mayores han fallecido, supongo que debería presentarme como el primogénito. No como mi padre también falleció, ¿soy la cabeza de la familia? Era una historia sin sentido, dado que el título también había sido arrebatado. François, el hombre que quedó solo en una familia caída, dijo con calma. De niño fui compañero de juegos del príncipe Luis. Estuve al lado del príncipe hasta el final cuando las fuerzas de Felipe IV asaltaron el palacio. Ahora, a Ariadne le interesaba una cosa. ¿Por qué Rafael me pidió que lo conociera? Si este hombre no era el propio príncipe Luis, ¿cuál era la razón por la que Rafael había sugerido el encuentro? El príncipe Luis se casó, pero no tuvo herederos. La casa de Bryan casó al segundo hijo, el príncipe Luis, antes que al primogénito, el príncipe heredero Felipe. Era algo peculiar si se quiere y natural si se quiere, pero al ocupar el puesto de cónyuge del heredero al trono de máxima prioridad, había más cosas que considerar que con los segundos hijos o posteriores. A partir del segundo hijo, la familia o la dote de la otra parte eran menos importantes, y la simpatía mutua podía influir hasta cierto punto en la decisión. La esposa del príncipe Luis era Ana de Chance, hija del duque autónomo del norte del reino de Gálico. Se sabía que ella, que había mantenido un matrimonio sin problemas con el príncipe Luis, había muerto junto con él cuando Felipe IV tomó el control de la corte. ¿La información difundida externamente no es cierta? Sí. François asintió. Ana de Chance, es decir, la princesa, logró escapar del palacio. Sin embargo, su salud se deterioró en ese momento y ahora está con el señor. Se santiguó y continuó. El príncipe Luis tiene un hijo póstumo. Sería el heredero al trono de máxima prioridad del trono de Gálico si no se concediera la amnistía de la ley alemana. Está cerca de San Carlo.